Entonces, la palabra ya. Bueno, yo quiero seguir con el tema del consenso y, soy Ontanares de ATD Cuarto Mundo. Quería seguir con el tema del consenso y un consenso que en ATD nos preocupa muchísimo. Es un consenso político y también de más medias, ¿no? Y es que el IMV es un éxito. Ha habido hoy una exposición primera, un panel, y durante este tiempo ha habido varias iniciativas legislativas que lo que han hecho es ir en contra del derecho a unos ingresos dignos de las personas que les necesitan. Ha habido un consenso en no informar de lo que la población que está percibiendo ese maltrato institucional ha ido planteando, ¿no? Uno de ellos fue con respecto de los cobros indebidos, el procedimiento que la Seguridad Social plantea en diciembre, me parece que fue diciembre, sobre cómo iban a ser la devolución de cobros indebidos, que excluía los cobros indebidos del ingreso mínimo vital, en los que se están haciendo extracciones a los perceptores de hasta un 70% de sus cobros indebidos, de sus ingresos de ingreso mínimo vital. Hay miles de expedientes de cobros indebidos, hay una reclamación colectiva en el Consejo de Europa, interpuesta y en espera de ser admitida, y hay un consenso de que de esto no se hable. Entonces, esto es así porque incluso con el Partido Popular, que ha estado hace un rato algún representante aquí, tuvimos este diálogo sobre cómo se estaban haciendo esos cobros indebidos, se escandalizaron, nos consta que hicieron una petición escrita y meses después nos enteramos de la respuesta por un periodista, ni siquiera habiendo tenido un diálogo y habiendo participado en este diálogo con el Parlamento, se nos hizo devolución de lo que allí se había determinado, porque también hay consenso en esto. Y yo creo que los consensos a veces son un peligro para las personas en situación de pobreza, porque hay un consenso también en que en actos como este esas personas no estén. En actos como estos y en otros actos que están patrocinados por personas que tienen mucha sensibilidad con todo este tema, con lo cual todo esto nos sorprende todavía más, porque resulta que no se ha dicho en ningún momento, ni aquí ni durante los 4 años que lleva este ingreso mínimo vital, que trabajar es un peligro para las personas que tienen un ingreso mínimo vital porque genera la propia ley que trabajen cobros indebidos. Y estamos hablando de miles de personas y de miles de euros. Me preocupa porque esto sí, como Sara Mesa dice, es aporofobia. No sé si es un delito de odio, porque por pasiva también se pueden cometer estas cosas, ¿no? La derecha más extrema habla de paguitas y los demás callamos. Muchas gracias por la reflexión. Yo no abriría más palabras ya, porque lo que es un consenso es que tenemos que ir terminando el panel. Entonces, como a modo de conclusión, compañeras, si queréis hacer alguna intervención breve, porque nos hemos pasado del tiempo. Sí. Gracias. Yo súper breve, creo que para enfrentar una realidad tan estructural y que tantos flancos llega, como es la pobreza, creo que el conflicto puede ser para ponerlo en agenda, pero que una vez puesto en agenda hay que esforzarse para llegar a consensos, no solo en el diagnóstico del problema, sino también en la solución. O sea que, por lo menos desde APN trabajamos con esta idea. No te he entendido bien tu tema de la aporofobia, así que no entro. Y con respecto al ingreso mínimo vital, yo creo que no hay consenso de silencio, que de hecho desde APN llevamos trabajando bastante las mejoras que necesita la norma. Igual no es la misma visión, pero por eso lo llevamos trabajando bastante. Y de hecho en la exposición he dicho 3, pues me puedo tirar, si nos quedamos una horita más, os hablo de más cosas. Pero que en principio
seguramente habrá que hablar sobre posiciones, ¿no? Pero sí que creo que se está haciendo denuncia de las mejoras que necesita la norma. ¿Quieres añadir algo? No sé, Guillermo. Bueno, yo me he apuntado quizás la de soluciones al discurso del odio y la desinformación. Bueno, sobre el discurso del odio, no todo el discurso del odio es un delito de odio. Los delitos de odio creo que son los que están en el 510 del Código Penal, que la purofobia ahora está gracias al trabajo también del tercer sector. La solución a la desinformación, yo creo que la desinformación se combate con información. Entonces, creo que necesitamos medios de comunicación fuertes, creo que necesitamos medios de comunicación atractivos y que la desinformación no sea más atractiva que la información, que eso es muy difícil, porque la desinformación de lo que bebe es del impulso y de la impulsividad, de las emociones, ¿no? Porque la desinformación, nosotros siempre decimos, y es algo contra lo que es muy difícil combatir, y es que el bulo siempre corre mucho más que el desmentido. ¿Por qué? Porque siempre el bulo, la desinformación, es profundamente emocional. Mientras que una verificación o tratar de explicar a una persona algo de forma razonada a veces resulta aburrido. Entonces, es muy difícil, desde los propios medios de comunicación, combatir discursos muy emocionales con datos. Entonces, bueno, yo creo que lo mejor es eso, es hacer pedagogía, que los propios medios de comunicación también, porque esto también, o sea, el periodismo ha pasado y está en una crisis muy profunda de lectores, de audiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que también hay que volver un poco a creer en los medios de comunicación, a apostar por los medios de comunicación, a pagar por consumir información para que los periodistas puedan comer y para que los propios periodistas no caigan en dinámicas que muchas veces son las realmente perjudiciales, porque si la propia audiencia percibe que es que en los propios medios de comunicación hay desinformación, estamos perdidos, y a veces los propios medios de comunicación creamos esa percepción por nuestras propias dinámicas. Entonces, pero claro, para huir de esas dinámicas necesitamos estabilidad y necesitamos lectores y necesitamos, en suma, dinero. Entonces, creo que es eso, que creo que hay que apostar por el periodismo. Nosotros creo que también tenemos que hacer probablemente autocrítica. Y eso, que la desinformación se combate con información y los delitos de odio se combaten pues, con el Código Penal. Sí, y añadir una cosa que comentaste, Guillermo, y en línea con la parte de los consensos y la desinformación, que creo que, si bien es súper importante la labor que hacen los medios en combatir esa desinformación, creo que también hay un rol desde las instituciones del Estado, ¿no? Por ejemplo, este portal estadístico de criminalidad, como muchos otros, en también cómo se ofrece esa información a la ciudadanía. O sea, acceder a la información no debería ser tan complicado. O sea, uno no debería necesitar cumplir una serie de requisitos en cuanto a formación profesional para entender lo que se habla en una página web de un ministerio, lo que se habla en la página web del Congreso, lo que se habla en cualquier tipo de página web de información pública. O sea, creo que también ahí garantizar que la información es accesible, es usable, es entendible, también es una forma de combatir la desinformación, porque si no, creo que también está esta opinión como muy generalizada de que todo lo que se dice a nivel público por parte de un miembro del gobierno es dudoso. Podemos creerle a un TikToker, podemos creerle a cualquier medio de comunicación sin preguntarnos si ese medio de comunicación está contrastando la información, de dónde sale, quién lo financia. Entonces, creo que es una mezcla, obviamente, de muchas cosas, pero creo que es importante también que las instituciones que la administración pública también tome cartas en el asunto en cuanto a la información y cómo la ofrece. Y con el tema de los consensos, creo que lo que dijiste es interesante. O sea, creo que hay que diferenciar el consenso social del consenso a nivel político. O sea, con el tema de la vivienda hay consenso social. O sea, yo creo que la gente, todos estamos, te entiendo completamente, o sea, todas las conversaciones con mis amigos son exactamente iguales. Entonces creo que es importante entender que el consenso político, el debate en lo público ya está, pero ver cómo eso llega al debate en lo político. Pueden haber, obviamente, 1000 formas de abordar, pero creo que es importante que la ciudadanía se sienta escuchada. O sea cual sea el consenso al que se llegue, que la ciudadanía se sienta escuchada. Creo que es importante a la hora de construir esos consensos. Bueno, pues ha sido un verdadero placer, muy interesante las aportaciones de las tres. Muchas gracias a la red, muchas gracias al Ministerio.
Y muchas gracias a vosotras y a vosotros por escuchar. Un placer.